la Plata vamos a charlar. Gonzalo, Martín y Pablo listos para comenzar. Historia del fútbol tenemos que contar. Los goles y victorias queremos recordar. Desde el barrio hasta el gran estadio central. Con sudor y esfuerzo, todo un mundo colosal. Desde el primer toque hasta el gol final. En la cancha se define lo esencial. Fútbol, corazón en cada tiro. Pasión. Bueno, Pablito, en esta oportunidad para el fútbol y su historia, cruzamos nuevamente el Río de la Plata para darnos el gustazo de hablar con un gran ex arquero uruguayo que supo atajar en Danubio, donde hizo historia, también anduvo por España, Bolivia, también atajó en nuestro país y también defendió el arco de la Celeste. Se encuentra con nosotros el señor Javier Scioli. Hola Javier, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien, por suerte. Buenas Muy bien tardes, por acá. Javier, gracias. Gracias por este rato con el fútbol y su historia. Bueno, muchas gracias a ustedes por traerme de nuevo a la conversación del fútbol, la verdad. Después de tantos años estar dando vueltas por ahí, está lindo a veces recordar esos momentos o esa historia que uno vivió y que bueno, que es parte de uno y la comparte. Yo les comentaba recién con la familia y bueno, y a veces actualizar información también está bueno. ¿Te encontramos, Javier, descansando o estabas trabajando? ¿Cuál es tu presente ahora? Mi presente es que yo todas las mañanas trabajo en el Club Nacional de Fútbol, entreno a los arqueros de 17, 18 y 19 años. Acá es cuarta y quinta porque en cuarta se juntan dos categorías y trabajo solo en las mañanas. De tarde tengo otra tarea que es más, si bien a veces se transforman trabajos más un hobby que una tarea. Y después sí le doy importancia a todo lo que tiene que ver con la actualización de los trabajos, porque el club y los boleros hoy amerita que uno esté muy actualizado y que le dé información y tareas y mucha cosa que requiere administrativamente a veces, o a veces no, normalmente trabajar un poco en casa. Por otro lado, Javi, ya nos vamos a meter en tus inicios. ¿Dónde fueron tus comienzos en el fútbol y siempre fuiste arquero? Bueno, tengo una etapa ahí de haber jugado como extremo por derecha, pero muy chico en el baby fútbol. Claramente no me fue bien y pasé a jugar de golero como creo que mucha gente, porque no tenía capaz que la capacidad suficiente en aquella época para hacerlo como jugador de campo. Y bueno, y empecé en un equipo que se llamaba Siete Estrellas, de acá de Montevideo. Después pasé a un club porque nos mudamos y pasé al Primavera, un club que jugué en casi todas las categorías. Y, y normalmente tenía la oportunidad a veces de jugar en categorías más grandes. Eso entonces me daba cierto nivel, por decirlo de alguna manera, frente a otros compañeros que así no lo tenían. Pero bueno, el fútbol se cortó abruptamente porque me fui a probar a un equipo y me echaron, Mm. claramente. Era lógico que me echaran, es decir, no es que me echaron y me echaron mal, no, 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 me sacaron del plantel de golero porque no tenía, la verdad, la capacidad, creo, o no estaba al nivel de los otros compañeros que lo estaban haciendo, que lo hacían bien. Entonces, después durante un periodo me dediqué a estudiar, mis padres me incentivaban mucho para que lo hiciera y bueno, estudié hasta que mismo en el estudio, acá en el preparatorio, era cuarto año de liceo, tenía unos compañeros que jugaban al fútbol en Danubio. Ujú. Yo soy del barrio de Danubio, pero nunca me había postulado para ir a Danubio porque lo veía un poco lejos. Y bueno, ellos me incentivaron para que me fuera a probar. Armaron un equipo del liceo y yo les dije que yo lo único que había jugado los últimos años había sido de arquero y bueno, y que
a través de ellos, o ellos entendían de que yo podía tener una posibilidad en Danubio, y fui a probarme después de muchas veces de insistirme constantemente. Jugábamos los domingos en el liceo y el lunes me decían, no, te tenés que ir a probar, te tenés que ir a probar. Y bueno, una vez hasta me pasaron a buscar y agarré y decidí ir. Y bueno, y ahí la historia se empezó a escribir ya más formalmente, es decir, ya pasé en Danubio a jugar rápidamente en las formativas. Después que lo hice en las formativas, rápidamente también pasé a integrar el equipo de primera división y me citaron a una selección juvenil que bueno, que me tuvo como protagonista de esa camada impresionante de futbolistas que salimos campeones sudamericanos juveniles. ¿Y vos qué crees que cambió? Eh, ¿Qué crees que cambió de la vez que dejaste el fútbol hasta que debutaste en Danubio? ¿Qué características personales, psicológicas, físicas, técnicas? bueno, mira, muchas, todas. De hecho, mucha gente que me conoció a los 15 años, a los 19 ya no me conoce porque había crecido 10 centímetros, una Ujú, cosa bastante llamativa para la edad que tenía, porque crecí tipo a los 18 por ahí, 17 18 que no ujú. es muy normal en los seres humanos crecer tanto a esa edad. Lo otro era que me había puesto un objetivo, yo soy muy tosudo para cuando quiero algo, pongo mucha energía en eso. El fútbol era un pasatiempo y no estaba poniendo energía. Ya en Danubio ahí, pues, y por supuesto cuando me citaron a la selección juvenil, yo ya puse toda la energía ahí. Yo tenía increíblemente con unos amigos otro emprendimiento, un emprendimiento de aquella época de discoteca, me acuerdo, que te llevaba mucho tiempo y nos encantaba y te hacíamos los cumpleaños 15 de nuestras compañeras y de amigas y de esto de papá. Pero mi objetivo estaba como, no sé si me puedo expresar, pero me estaba como en muchos lugares. A disperso. Disperso, esa era la palabra, disperso, estaba disperso, hasta que me focalicé en Danubio Mm. y empecé a trabajar mucho, 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 mucha, eh, mucha energía de parte mía, de parte de mis compañeros, de parte de entrenadores, porque en aquella época tampoco teníamos entrenadores específicos de arquero, nos íbamos haciendo con compañeros. Y bueno, tuve la suerte de tener muy buenos compañeros, yo ponerle mucha energía, muchas ganas, mucho pienso. Y también hay que reconocer que a veces la fortuna está de tu lado, porque cuando yo fui a esa selección juvenil, Uruguay en esa época, en la época de los 80 arrasaba con las selecciones juveniles, 75, 77, 79, ¿no? Yo soy generación 81 de juvenil. Y era como difícil uno pensar, casi todos eran jugadores de primera división. Para citarles algunos futbolistas que ustedes conocen, eh, mi generación era el Tano Gutiérrez, Enzo Francescoli, el Polilla da Silva Grande, Mm. Jorge Villazán, Alexis Noble, Sí, sí, todos jugadorazo. jugadores que fueron estrellas en mi país y fuera de él. Sí. Entonces, yo era un jugador de cuarta división, de formativa, es decir, era difícil que yo lograra hacerme no solo de un lugar, sino del arco de la selección. Y bueno, se fueron dando me acuerdo que fue una preparación muy larga, se fueron dando las posibilidades y yo fui, creo, para el cuerpo que tengo. Ahora, la apreciación esta lo hago a la distancia con mi edad, ¿no? Fui mostrando que podía. Y bueno, y ¿Ya como habías no, debutado en Danubio? no había debutado en Danubio. No, yo había jugado solo hasta cuarta división en Danubio. Algún partido había estado de suplente en primera división, pero nunca había entrado. Y era por circunstancias de que el club había dejado libre a tres, cuatro arqueros. Es decir, no es que me subieron a mí porque veían en mí un futuro arquero. Ujú. Es decir, me citaron a la selección juvenil porque de verdad que había muy pocos. Yo en Danubio, cuando terminó ese año, el año 79, yo jugaba en casi todas las categorías de Danubio. Danubio no tenía arquero. Yo jugaba en la quinta, en la cuarta, a veces jugaba en tercera y a veces estaba de suplente el primero. Todo en un mismo fin de semana.
Entonces, claro, ibas a ver a Danubio, me veías a mí, sí, no tenías chance de no verme. Y bueno, la Claro. selección, claro, sí, esas oportunidades que se dan, fue en un muy corto lapso, en un corto lapso, fue de 4 o 5 meses, pero increíblemente eso me abrió la puerta de la selección juvenil. Y bueno, las historias de las elecciones en nuestro país son la apertura a una ventana internacional, si bien en esa época no había tanta difusión de los jugadores jóvenes, pero igual a mí me posicionó en un lugar que yo me sentí ya capaz de hacerlo, capaz de ser un jugador profesional, y de hecho cuando llegué a Danubio yo eh, bueno, vamos a hacer selección juvenil en Ecuador, salimos campeones, con la talla de esos jugadores que yo les mencioné, y muchos más, Tolaza, Vázquez, Batista, no sé, casi todos los futbolistas que integraron esa selección, o todos, fueron jugadores internacionales y nutrieron nuestra selección mayor, incluido yo, en mundiales siguientes o en eliminatorias siguientes. Entonces la selección juvenil me abrió una puerta al profesionalismo. Cuando llegué a Danubio, me acuerdo, caravana, Montevideo, la típica eh, espera de la gente, por suerte, en el aeropuerto para traernos en una caravana hasta la asociación, ahí, bueno, un tipo de festejo y eso. Y bueno, llegué al club, me tenía que presentar en el club, en la primera división. Y recuerdo que el entrenador, don Raúl Bentancur, nosotros creo que llegamos un miércoles, yo fui al jueves al club y fui como para pedirle que me, que me diera libre hasta el lunes, veníamos de estar como 3, 4 meses en Ecuador. Y entonces el técnico me dijo, no, no, ¿a dónde va? Venga a entrenar que el domingo juega. Viste que esas cosas que vos decís. Ah, yo saltaba en una pata, ¿viste? Es decir, imagínate, de ser jugador de cuarta división que se había ido en agosto, volver en abril y ser el titular de tu club, era algo increíble. Y bueno, y ahí empezó todo el periplo de mi carrera, con muchas lesiones, muchas y muy graves, hasta casi dejar el fútbol en momentos, te diría que claves de mi carrera, pero por suerte y por lo que te decía al principio, objetivo claro, fuerza de voluntad, gente que me acompañó, gente que me aportó mucho y que me apoyó, pude hacer una carrera eh, cada vez pasa el tiempo y cada vez es mejor. Por Pero otra bueno. parte, Javier, continuando con tus inicios, ¿a qué golero admirabas vos de pequeño? Y bueno, nosotros acá siempre tuvimos, en Uruguay tuvimos 3, 4 espejos que creo que todos nos miramos, esa generación. Mirá, de los grandes era Rodolfo Rodríguez y Mazurkiewicz, que eran los dos de los equipos grandes. Y después ya más de goleros compañeros, era Fernando Alves, me acuerdo, porque había sido un jugador de la selección del 79 que había sido la figura del equipo y que había sido un golero que marcaba un estilo bueno, a mí por lo menos me gustaba lo que hacía. Después fuimos compañeros de selección y yo en algún momento le comenté que creo que todos después de esa selección juvenil que se jugó en Montevideo justo en el año 79, todos los que más o menos eh, mirábamos fútbol, nos gustaba Fernando Alves. Y no quiero dejar de mencionar uno que yo miraba mucho, que era el Pato Filiol, porque nosotros recibíamos el fútbol argentino, la etapa del fútbol argentino la recibíamos el domingo de noche, se jugaba la etapa de tarde y la recibíamos de noche, o los lunes de noche, perdón, capaz que estoy equivocado, lunes de noche. Y bueno, y Filiol para mí fue uno de los arqueros también que me daba la impresión de que yo tenía que ir por ese estilo serio, porque eh, había otros arqueros de nivel, pero que tenían un estilo un poco más disruptivo, algo más extrovertidos.
si yo nunca podría haber sido Higuitas Claro. o Gatti o Campos, no sé, yo más perfil de más serio, más un arquero con características vinculadas más que nada a la seguridad, a dar una seguridad diferente y no Por otra parte, Juan, ser costó, un golero más costó, espectacular, por decirlo de alguna manera. Javier, ¿cómo se vivió en Danubio ahí el torneo, el primer campeonato del 88 y llegar tan lejos en la Libertadores del 89? Eh, de los mejores equipos que jugué en mi vida, o el mejor. Jugué en el River de Pasarela también, algunos partidos, y también era muy buen equipo. ¿Viste cuando los equipos vos te sentís identificado por lo que hace? El Danubio del 88 fue eso. Ujú, Me identifico con ese fútbol. Yo estoy como risueño, pero todavía supongo yo que es un poco jugado lo que te voy a decir, pero fue de los pocos equipos que el entrenador puso 4 jugadores creativos en el medio del campo. Eran, ya, en aquella época se llamaba el 10, ¿no? sí, 4-10 dentro del campo, porque nosotros teníamos un equipo, bueno, en la nube del 88 se conformó, los mayores éramos increíblemente Gustavo Dalto, Daniel Sánchez y yo, y teníamos 26 años, es decir, esos eran los mayores, después caía la edad, ya caía a 20 y después había de 18 y 19 años la mayoría. ujú, Ahí surge con mucho suceso el Polillita da Silva, por ejemplo, que jugó mucho ahí en Argentina, y una cantidad enorme de jugadores también que dio al fútbol uruguayo. ujú, El Danubio del 88 fue eso. El otro día lo recordábamos como esos equipos que tenían claro que iban a ganar, salían al campo de juego a ganar, con un estilo muy puntual, es decir, un estilo eh, para la época muy llamativo también, de un juego muy atildado, de un juego muy eh, dinámico, de jugadores que continuamente cambiaban posiciones, de jugadores que continuamente llegaban a las áreas, tanto a defender como a atacar. Muy interesante, porque para la época el fútbol, principalmente el uruguayo, tenía la particularidad de ser un fútbol mucho más agresivo, de jugadores mucho más, con menos herramientas técnicas, sino con muchas más herramientas defensivas o de marca o de destrucción. Y ese Danubio cambió, creo yo, para el club, ni hablar. El club creo que a partir de ahí mostró que era un club que formaba futbolistas para el exterior, pero que también podía hacer muy buenos equipos a nivel local. ujú. Y bueno, el crecimiento fue para todos. O sea, mirá, hay una anécdota muy interesante de ese Danubio del 88. El maestro Tavares asume por primera vez el- el- la selección nacional y bueno, tienen esos campeonatos amistosos que se arman y fuimos a Paraguay a jugar un triangular con Paraguay, Ecuador y nosotros, se llama la Copa Boquerón, me parece, y fuimos y el maestro Tavares citó 9 jugadores de Danubio. Llevó a 9 futbolistas de Danubio. Me acuerdo que jugamos, perdimos la final con Paraguay, le ganamos a Ecuador y perdimos 2-1, creo, con Paraguay. Y ahí fue mi debut en la selección mayor, que, bueno, de la mano del maestro me catapultó ahí a la selección. Y bueno, por eso signarte en la anécdota lo que era el Danubio del 88, ¿no? Es decir, hoy es impensado que un equipo chico le dé a la selección nacional o a las selecciones nacionales de cualquier lado o 9 jugadores. Por otra parte, Javier, haciendo un asterisco en la celeste, en la selección, vos atajaste, entre otras competencias,
la Copa América del 89 y Italia del 90, si no me equivoco. En la Copa América del 89 hicieron una gran campaña. Si no recuerdo mal, integraron el grupo B junto con Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, ¿no? Exactamente. ¿Y qué recordás del debut? Porque si no me falla la memoria, arrancaron perdiendo 1-0 con Ecuador, que lo mencionaste hace un cachito, pero después fueron remontando. ¿Cuál fue esa clave o las claves para llegar a esos partidos decisivos para intentar salir campeón? Mira, es increíble porque nosotros perdimos con Argentina en la serie, perdimos con Ecuador, y estábamos casi prontos para irnos. O sea, la verdad, jugaban Chile y Ecuador y nosotros estábamos en Río esperando el resultado. Cualquier resultado llevaba a Ecuador a pasar la serie y nosotros quedar afuera. Y en la hora, ayúdenme con internet, pero no recuerdo bien si empató o le ganó Chile, pero el resultado nos llevó a la siguiente fase a nosotros, increíblemente, llegó a Argentina y Uruguay a la siguiente fase. La siguiente fase era todos contra todos, todos en Río, en el Maracaná. Y bueno, la clave para mí era la calidad de los futbolistas que tenía Uruguay. Uruguay en esa camada de futbolistas tenía a Francescoli, a Alzamendi, a Rubén Paz. Les menciono nombres que ustedes los tienen muy vistos, y que fueron figuras en los equipos que han jugado. El Tano Gutiérrez, el Vasco Tolaza, Alfonso Domínguez, José Herrera, Sergio Martínez, Daniel Fonseca, yo sé, un montón de futbolistas, me olvido de 14 creo, ¿no? Es decir, todos tenían un nivel no solo de selección, sino que eran de un nivel internacional alto. Y para mí ahí estaba la clave. La clave era que eran futbolistas que tenían una capacidad de adaptación muy grande a cualquier tipo de partido. Y por supuesto que el futbolista uruguayo está capacitado para, si bien no somos súper creativos, pero tenemos una entereza muy grande cuando la adversidad a veces es mayor. Y siempre nos ha pasado. No sé si lo tenemos o lo logramos, pero no sé si me puedo expresar correctamente, pero es como que a veces las situaciones nos ponen en un lugar que decís, "Pa, estoy tan mal, pero te voy a salir adelante". Y eso nos pasó porque lo que te estaba comentando, que en la serie casi quedamos afuera y de repente estamos adentro del cuadrangular final y empezamos jugando con Paraguay, le ganamos 3-0, jugamos con Argentina, le ganamos 2-0 y vamos, que increíblemente los resultados se fueron dando para que el último partido que jugamos contra Brasil fuera la final. Eh, y bueno, siempre esa Copa América me marcó para bien. Me dieron muchos premios porque participé y se ve que lo hice bastante bien. Yo cuando miro las imágenes, más o menos. Sí, no es que no soy Muslera, no soy Rochet, es decir, no soy Carini, pero me doy cuenta de que impresioné muy bien. Fue, y he recorrido el mundo por la imagen de Diego cuando le pega a la mitad de la cancha y la pelota pega en el travesaño. Eso todavía me siguen llamando de muchos lugares porque cada vez que pasan algunas imágenes de Diego, pasan esa. Ahora ya está bastante más pixelada, entonces no la pasan mucho, pero es una pelota que Diego agarra en la mitad del campo, gira, la deja picar y le pega, y la pelota pega en el travesaño desde la mitad de la cancha. Después la agarra Hugo de León, creo. Pero me marcó porque todo el mundo pregunta quién es el arquero y dice, y estoy yo y me llaman para ver si estoy vivo, ¿viste? Y es muy divertido eso porque a veces me llaman de lugares que vos decís, pero estaban mirando el partido y se ve que alguien les dijo que era yo y me llaman para ver qué sentí. Eh, bueno, ese campeonato me dejó con Enzo, con Francescoli, nos dejó a los dos en una selección ideal del mundo, que para mí fue como
Esas cosas que vos decís, pa, increíble. Viste, hablando de historia, decís, pa, qué increíble que yo esté en un grupo tan selecto de futbolistas. Y bueno, y el tiempo te lo hace valorar mucho más. No pudimos lograr lo que fuimos a buscar, que era en esa época Uruguay, como te decía, a nivel juvenil y a nivel mayor, ganaba las Copa América, era fuerte. Si bien nosotros estuvimos a la altura, pero no trajimos la Copa. Perdimos 1-0 la final con gol de Romario. Y la verdad que las oportunidades para mí fue esa. Si no tuve nunca más una oportunidad de jugar otra Copa América, perdí esa posibilidad justo en una final, porque la verdad que siempre quedan en la historia los que ganan los partidos finales y que a mí me tuvo ahí. No lo hicimos mal nosotros, porque la verdad que no pasamos, no es que no tuvimos el nivel que requería el partido final, pero sino que no pudimos hacernos del resultado. Y por otra parte, Javier, ya te doy el pase, Paulito, haciendo un asterisco en Italia 90, te acordás cómo fue la preparación para ese mundial? Porque integraron encima un grupo, el grupo E, que era bastante complejo, porque además de estar el Uruguay, que es una selección más que respetable, también tuviste que estar con España, Bélgica y Corea del Norte, bien digo. Y bueno, eh, la preparación tuvo, mirado a la distancia, el maestro lo dijo hace muy poco, y yo lo he escuchado varias veces decirlo, que fue una preparación demasiado larga, demasiado tiempo fuera de tu hábitat normal. Nosotros nos fuimos, yo jugaba en el Tenerife, en España, y me vinculé a la selección en un partido que se jugó en Sevilla, y recuerdo bien que faltaban como 2 meses para el Mundial o 2 meses y medio. Ahí hicimos una recorrida que fuimos a jugar contra Inglaterra, contra Austria, contra Irlanda del Norte, y eran todos viajes y todos cambios de lugares y lejos de la familia. Mirá qué increíble, mirá las distancias. Ahí nació mi hija. Yo tengo 3 hijos, 2 varones y una nena. Mi hija nació ahí. Ella nació el 8 de mayo y yo la conocí el 8 de julio. La conocí con 2 meses. En una época que no había internet, en una época que lo que recibí fue un VHS de unas imágenes de ella que me habían facilitado unos canales de televisión de Uruguay. Digo, te comento cómo se vivió de adentro y lo que todos decimos después, que nosotros tal vez no estábamos todos los sueltos que tendríamos que haber estado en ese mundial. No nos fue mal, pero para el equipo que teníamos que haber por lo menos avanzado dentro de la serie en un mejor sitial, que eso te llevaba por lo menos a jugar en una siguiente fase o con un rival menos duro, porque a nosotros en la siguiente fase pasamos la serie, pero nos llevó a jugar con el anfitrión. Y ahí quedamos, perdimos con Italia 2-0. En ese mundial participamos 3 arqueros. Fernando Alves era el titular y Eduardo Pereira y yo hacíamos una vez cada uno. En aquel momento no entraban los dos al banco, entraba un solo arquero suplente. Entonces yo lo hice contra Bélgica, contra Italia, y Eduardo Pereira lo hizo contra España y contra Corea. Una experiencia maravillosa, participar de un mundial. Por supuesto que uno, al no ser protagonista directo, tiene una visión capaz que diferente, porque te cuesta el día a día. No jugar a cualquier futbolista le genera angustia, preocupación. eh, Uno le parece que puede aportar más que está jugando, porque es una visión que todos tenemos, ¿no? Es decir, yo lo podría hacer mejor o me gustaría tener una oportunidad, que muchas veces desde el lugar del futbolista que a veces no se entiende tanto. Si bien yo nunca fui problemático ni tuve ningún tipo de complejo con eso, pero reconozco que uno
en ese grado de concentración tan profundo de tanto tiempo, como que se genera un ambiente que no es el ideal para trasladarle a los compañeros la energía que requiere esa tarea, que la verdad que requiere mucha concentración. Estamos jugando a un nivel muy alto, cualquier detalle cambia el resultado. Entonces creo que, lo dijo el maestro, yo lo ratifico, que fue una preparación muy larga y eh, muy aburrida, muy de tenerte muy cansado, esa es la palabra, cansado, estabas deseando volver. Javier, Hoy, recién comentaste tu paso por Tenerife. O sea, de Danubio fuiste a Tenerife, tuviste un paso y después viniste acá al fútbol argentino. Tuviste en Mandillún, Talleres, en River. ¿Qué diferencia notaste en esas tres ligas en cuanto a lo físico, a lo futbolístico, a la forma de entrenamiento? Mira, Tenerife era un equipo que venía de la B, jugaba el primer año, yo jugué el primer año en la primera división, era una velocidad diferente, había una gran diferencia entre los equipos. Mi equipo, el Tenerife, era un equipo chico. Yo recuerdo que mis compañeros de la época se sacaban fotos con los del Real Madrid de la, de la Quinta del Buitre, que eran Butragueño, Sanchís, Chenlo, eh, un equipo espectacular, Hugo Sánchez, Ruggeri, Schuster. Tenían una selección mundial en un equipo, entonces había una diferencia muy grande. La velocidad del juego se modificaba, las definiciones eran eh, a un contacto. En el fútbol sudamericano todavía, por un tema de, supongo yo, de las canchas de la época, no permitía un solo contacto, pegarle de primera siempre las definiciones. A mí eso me ayudó y me complicó de arranque y después me ayudó para mejorar la velocidad de reacción y todo ese tipo de cosas. Y, y me parece que la mejor liga que yo jugué, porque lo hice bastante tiempo, fue la Argentina. A mí me parece que el fútbol argentino tiene condimentos que a mí me encantan. Es decir, siempre un estadio lleno, siempre hay un espectáculo, siempre es un juego bastante abierto, es un juego de futbolistas muy profesionales que siempre intentan ir al frente. Eh, ya nuestra liga, la Liga Nacional, el fútbol uruguayo, por idiosincrasia, no es es mucho más agresivo, mucho más cerrado. De afuera parece un fútbol feo y fácil, increíblemente de adentro es un fútbol muy difícil, muy duro, y que si bien no trasciende tanto nuestro fútbol local, pero nuestra liga es durísima para los equipos y muy dura para las personas que vienen de afuera a jugar, porque también la composición de infraestructura que nosotros tenemos. Imagínense en aquella época ni hablar. Hoy que yo vivo el fútbol local y lo conozco, nosotros seguimos teniendo y padeciendo la infraestructura de todos los equipos. Nosotros yo trabajo en un equipo grande y no tenemos tampoco la infraestructura que hoy tienen equipos como los de Argentina, por ejemplo, los de Brasil o los de Chile. Nosotros salimos muchas veces a jugar y siempre venimos como sorprendidos de la infraestructura que tienen. Y eso lleva a mejoras. La infraestructura ayuda a un montón de cosas. Si bien nosotros tenemos en el fútbol uruguayo un montón de cosas que los recursos humanos, por ejemplo, son muy buenos en Uruguay, los profes son excelentes, los entrenadores son de nivel internacional, pero siempre entiendo de que las ligas cercanas, como la argentina, la chilena, ni hablar la brasileña, tienen un nivel mayor que la nuestra. Y para la época, también, para la época en la que yo lo hice en las tres diferentes, imagínense hoy las diferencias que tenemos nosotros con la Liga Española. Es impresionante, es abismal. Entonces, nos han ido cortando la distancia. Nosotros, por eso hoy los equipos nuestros no tienen esa trascendencia internacional que tenían antes. Nos van, nos ganan
vamos a decir, en casi todo nos van llevando casi de las narices, ¿no? Todo lo que tiene que ver con metodología, con infraestructura de todo tipo, el tiempo que le pueden dedicar al futbolista. Nosotros antes el futbolista se hacía mucho más en la calle, mucho más, se coordinaba en el fútbol diario. Hoy el futbolista, creo que es a nivel social, el futbolista juega 2 horas por día al fútbol. Un chico, digo, juega la pelota 2 horas por día. Y eso a nosotros nos perjudicó, porque lo que se hacía antes de pasar todo el día en la calle, y eso nos dotaba de un montón de coordinaciones y de un montón de posibilidades, nos enriquecía para después hacerlo eh, formalmente. Ahora nosotros como entrenadores de formativas tenemos que darle todo eso y no tenemos el tiempo y no tenemos los recursos tampoco. Y entonces ahí entra a jugar lo que yo les decía, la Liga Española, la Liga Francesa, la Liga Inglesa, los dota a los chicos con una cantidad de recursos, con una cantidad de posibilidades que solo el hecho de estudiar en un predio, ya, estudiar, comer, descansar, entrenar, ya está, eso es una diferencia abismal. Y son ventajas que nosotros, creo que a nosotros nos va a costar mucho llegar a ese nivel. Vamos en vías de, pero nos cuestan años de trabajo y de dinero que hoy no lo vamos a poder acortar. Esa distancia no la vamos a poder acortar rápidamente.